Ah, de mira, Quito, Ecuador. en Quito, estupendo. Sí. ¿Conoces a Anita Bastidas? Sí, ella está en el grupo, sí. Sí, sí. De hecho, Anita estudió con las madres allá en Ecuador. Ah, muy bien. ¿Allí Sí, que sí. tienen un colegio? ¿O? No, nosotros les conocimos a ella, bueno, ella vivía por donde nosotros vivimos ahora. Era por Sí, vivir. conocemos a la familia, sí. Muy bien. Ahí, En Quito. ahí le conocimos por muchos años ya. Sí. Muy bien. Buenos días con todos. ¿Están en Buenos días. España? Sí, nosotros aquí estamos, Garlay y yo, estamos en Bilbao, España, y bueno, este es un grupo bastante amplio, con alguna presencia en España, en Navarra, Pamplona, Málaga, Bilbao, pero sobre todo en Latinoamérica, Perú, México, ahora Ecuador, que creo que es la primera presencia allí, Colombia. Guillermo también es de Ecuador, si no recuerdo mal. No, de Perú, Lima, Perú. Perú. Guillermo, buenos días. Guillermo. Buenos días, y disculpen que estoy sin cámara, pues estoy sin energía eléctrica, estoy minimizando todo. ¿En serio? Vaya hombre. En la zona me cayó hoy día, sin energía. Bueno, ánimo, que te entendemos porque igual de vez en cuando pasa en Guatemala, menos que antes, pero pasa. O sea, eso sucede. Gusto Lo bueno en es que verlos nuevamente hoy día, gusto en verlos. Igual. Muy bien. Bueno. Aquí estamos. Pues bueno, qué gusto compartir y desde ya les pido, yo quisiera hacer una presentación corta, logré tener horas, o sea que si ustedes tienen tiempo podemos estar hasta las 6:30 de España. Ah, estupendo. Y muy bien. la nuestra 10:30, ¿verdad? Sí. Y si se tienen que salir, pues se salen y no tengan pena. Entonces... si yo me tengo que salir, Marco Antonio, es porque se me acabó la energía. Bueno, que con Guillermo hemos hablado en alguna ocasión también. Sí, no, un gusto. Y pues es un gusto compartir porque, bueno, de casualidad nos conocimos con Cernin por un café, literalmente, y pues nos hemos puesto a conversar y es bonito ver cómo compartimos, y también con ustedes, ¿verdad? Seguro que va a ser así, esa búsqueda de una manera distinta de hacer las cosas, por lo menos. Yo vengo mucho de empresa, he pasado más tiempo en empresa que en la universidad, y siento esa llamada, ¿verdad? A ver cómo podemos aportar algo ahí. Muy bien, Tono, pues estupendo. Pues si os parece, como ya han pasado esos 5 minutos de cortesía, pues voy a presentarte, aunque todos ya te conocemos. Marco Antonio García, Tono para los amigos, es guatemalteco, casado, padre de 3 hijos. Ahora mismo es candidato a doctor por la Universidad de Navarra en la Facultad de Ciencias Económicas, con el tema Fundamento antropológico del trabajo y la empresa, según Leonardo Polo. Complementariedad de los principios de resultado, racionalidad y persona. Tiene un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por el Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra y es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. En la actualidad es profesor de Filosofía del Trabajo y Ética de la Profesión en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Istmo, Guatemala. Asimismo, en Planeación Estratégica, Política de Empresa y Factor Humano en la UNIS Business School, también en la Universidad del Istmo. Es profesor en el Certificado de Ética Empresarial del Centro de Investigación, Humanismo y Empresa en la misma universidad. Es colaborador del proyecto Podium del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra y en la vicerrector desde 2008 de la Universidad del Istmo. También, y ahí también compartimos con él su experiencia, ha trabajado en banca como ejecutivo, en banca corporativa y empresarial durante casi 20 años, entre el año 1990 y 2008. Y esa experiencia, Tono, ¿verdad?, te dio pues te dio que pensar, diríamos, ¿no?
y eso te llevó también pues, a investigar, a formarte, a profundizar en este tema tan fascinante también, que compartimos la inquietud con muchos de nosotros, como con Ignacio, que se acaba de unir también, la ética del trabajo, la filosofía del trabajo, esa pregunta, ¿qué es el trabajo?, ¿no? Y como dices, esa síntesis de resultados, bueno, el título de tu tesis realmente me parece muy, muy sugerente. Y bueno, agradeciéndote mucho tu disponibilidad, tienes la palabra, te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Es bonito para uno compartir, ¿verdad? Porque como bien dice Cernin, pues la primera etapa de mi vida profesional fue en banca y eso me dio la oportunidad de ver muchas empresas porque los últimos años de esos 20 años fueron en negocios. Entonces, uno en ese momento lo que tenía que ver es que la empresa funcione bien porque me tienen que pagar de vuelta el dinero, ¿verdad? Entonces, si funciona bien la empresa, tengo más chances de que me paguen de vuelta. Y ese era el esquema. Y en Lloyds, que fue una de las experiencias tal vez que más me ayudó, nos animaba muchísimo a conocer al cliente, ¿verdad? A conocer la empresa, no a nivel solo personal, sino a nivel de cómo opera la empresa. Y eso pues me dio de alguna manera me impulsó más la inquietud por conocer, ¿verdad? Entonces yo veía en las empresas que habían algunos factores que hacían que funcionaran mejor que otras y también veía en algunas empresas donde las personas realmente eran instrumentos, máquinas, o sea, un recurso realmente. Y me dolía, pero no sabía cómo ofrecer. Luego, pues por cuestiones de la vida, vengo a la universidad, el rector me anima a estudiar y pues encontré como muchas respuestas a esas inquietudes que tenía de más joven. Y ha sido una suerte para mí, ¿verdad? Los que estamos en Polo es como descubrir tu conocimiento personal, creo yo, así lo miro. Entonces, como soy profesor de escuela de negocios, cuando yo le planteaba esto a Juanfer, pues Juanfer Sellés, mi director, tengo director Juanfer y Joan Fontrodona del IES de codirector, cuando les hablaba de este tema, pues me animaban a hacerlo. El enfoque al principio, adelanto, tiene cierto tinte utilitarista. Y es porque para platicar con las personas en la empresa hay que empezar así. Esa fue una sugerencia de Joan. Me dice, mira, estoy totalmente de acuerdo con tu esquema porque yo empezaba de lo antropológico, digamos, del radical personal para llegar al utilitarista o al del beneficio. Pero me decía, si quieres que te escuchen, empieza hablando para qué les sirve y luego llegaremos a eso. Y esta tesis tiene eso, digamos, bueno, este es el último capítulo de mi tesis que he tratado de condensarlo como una propuesta práctica para aquella persona que quiere encontrar el cómo hacerlo, ¿verdad? Y en este sentido, creo que tiene, a medida que lo voy viendo y lo he ido utilizando con algunas empresas con las cuales he tenido contacto, y en las clases de planeación estratégica, lo que me he dado cuenta es que las personas muchas veces por desconocimiento no se plantean lo trascendente, ¿verdad? Con suerte llegan al crecimiento esencial. Y entonces, pero cuando van viendo cómo pueden desarrollarse, hay mucha gente que sí reacciona bien y se plantea esto de fondo. Y ese es para mí lo que yo quisiera. A algunas personas llevarlos a enfrentarse a eso. Soy persona y tengo un destino. Y a otras, pues lo que me servirá es para decirles el cómo esa buena intención que tú tienes, cómo lo haces. Alguna vez lo he hablado con Manolo y oyendo la vez anterior a Ignacio, pues creo que complementa mucho, ¿verdad? Me gustó muchísimo el esquema de Manolo cuando decía que lo filosófico tiene que aterrizarse para que no sea ideología. Y lo de Ignacio cuando decía, somos hombres que somos personas y entonces necesitamos, pero también tenemos proyectos. Y de alguna manera, este esquema de ver la empresa es lo que busca ofrecer.
he preparado una presentación. Por favor, cuando ustedes quieran, participan. Yo no soy muy bueno en Zoom, así que les agradeceré que me digan si ya ven una foto de Polo sentado leyendo. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, me encantaría ver más, pero acá está. Denme un segundo. Les veo a ustedes, ¿no? Me dirán si siguen viendo. Bien, entonces, lo que vamos a ver es la aplicación de los conceptos de la persona de Polo a la empresa, bajo la premisa que las sociedades son un reflejo o deben de reflejar, si están bien constituidas, a la persona humana. Porque, y tiene lógica, ¿verdad? Si lo vemos así, la empresa está fundada por personas, sirve a personas, en ella trabajan personas. Entonces, no puedo yo prescindir en ningún momento de que, utilizando una palabra que me ha llamado mucho la atención en Polo, es que dé noticia, más o menos como el reflejo de las ideas de Platón, ¿verdad? O sea, que nos haga pensar, que nos lleve a pensar la empresa, la persona. Y ese es el fundamento que está atrás. Cuando uno busca empresa y sistémico, porque el enfoque de Polo sobre la empresa es sistémico, llama la atención que yo estuve buscando imágenes y casi todas tenían más o menos estas ideas que vemos acá. La única referencia a la persona que aparece aquí es equipo, ¿verdad? Team. Una persona trabaja, pero el para qué trabaja siempre tiene que ver con todo excepto con la persona. Es algo así como, si lo comparamos con una construcción y estamos viendo una columna, es la pintura de la columna, pero no es algo esencial de ella. Por lo menos esta imagen así lo refleja, y cuando uno habla con empresarios, eso es lo que expresan en el fondo. Lo que pasa es que no te lo dicen en directo. Pero, por ejemplo, si tu bono anual forma parte importante de tu ingreso, y el 75%, que eso es un caso real que me gustaría comentarlo un poco después, el 75% de tu bono va específicamente si llegas a un nivel de utilidad muy alto, que eso se lo establecen así. ¿Qué va a hacer la gente? Piensa en resultados nomás, o sea, tú le estás llevando a eso. Lo que yo creo es que debe dar noticia, debe reflejar tanto en sus fines, en sus medios, como en el modo de gestión. Y yo trataré de plantear sobre todo el modo de gestión en esta ocasión. Un poco para darles la estructura de lo que voy a hablar de algunas referencias de textos de Polo que llevan a sustentar esta propuesta, el modelo, que le he llamado modelo de integración sistémico de la empresa, algunas aplicaciones muy concretas, y realmente quisiera apurarme para que podamos dialogar, que eso es lo que a mí más me interesa escucharles. Galay está en el área educativa. Yo he aplicado este modelo también a la universidad, en la parte de gestión. Bueno, son 4 partes, como decíamos, vamos a ver la primera. La primera de ellas es, lo leeré aquí, hay que dejar a un lado el descrédito de la economía, la cual es una ciencia del hombre, una antropología que no tenga en cuenta la economía es incompleta. Y a mí me parece muy importante porque, pues como yo vengo del mundo de la empresa y me he estado adentrando al tema humanista, algunas veces sí se siente eso, ¿sí? O sea, está bien, pero no es lo importante. Pues yo creo que si es parte de la antropología, según la propuesta de Polo, debe tener cierta entidad. Yo creo que lo que nosotros hacemos, si bien no nos define, sí nos manifiesta. Y por lo tanto, ya que nosotros no somos capaces de conocer personalmente quiénes somos, o sea, estamos en esa lucha, ¿no? O sea, ir encontrando quiénes somos. El trabajo es un buen ámbito en el cual tú te conoces a través de darte cuenta de lo que estás haciendo. Porque si la acción siempre nace en la persona, la acción, y el trabajo es un tipo de acción, manifiesta quién eres, quién estás siendo, para qué, quién quieres llegar a ser. Y por lo tanto, hay que estudiarlo.
y por lo tanto hay que ayudarlo a hacerlo bien. Sobre la persona dice, y esto va muy de la mano de lo que decía Ignacio la última vez, tiene necesidades, pero no es un necesitar, sino un otorgar. Entonces, si nosotros pensamos en la empresa solo como un crecer económico, inclusive si pensamos en la empresa como un medio para crecer en virtudes y conocimientos, lo cual es un poseer muy alto, pero termina siendo un poseer, pensaríamos solo parcialmente en la empresa. No sería un enfoque integral de la empresa. O si quieres, me siento usted una. Bien. No, La siguiente referencia que quisiera yo hacer es sobre los fines. Y esta es una cita un poquito más larga, ¿verdad? Pero me parece que no tiene desperdicio. Y dice, el hombre tiene una tendencia a poseer, pero esta hay que controlarla desde el punto de vista del fin si se enfoca desde el fin posesivo. El fin de la empresa es el beneficio. Desde el punto de vista de la efusividad, es decir, de la parte que nosotros somos donantes, el fin del servicio es la sociedad. Está claro que sin beneficio no se puede servir a la sociedad, el beneficio es insuprimible, pero hay que controlarlo. Ni servicio sin beneficio, ni beneficio sin servicio. Es decir, que nosotros no tenemos que pensar como una balanza de cosas, sino tenemos que pensar, diría yo, como tres motores unidos por engranajes, en donde al estar unido un engranaje con otro pareciera que va en dirección distinta. Y podríamos entonces plantearnos que el principio de la eficacia del beneficio, el beneficio económico, hay que sopesarlo, hay que balancearlo. El mismo Polo lo dice, hay que controlarlo, pero más bien, desde mi punto de vista, Polo cuando explica habla de una integración. O sea, entiendo su modo de decir, ¿verdad? Pues sí, donde fuere, digamos, uno tiene que hablar para que le entiendan, no habla solo por decir. Uno no puede hablar como estamos hablando con un empresario, porque te deja de escuchar. Y en ese sentido, me imagino que Polo habla así. Pero sobre todo, quiero quedarme en eso. Lo que se integra no hay que balancearlo, no hay que equilibrarlo, sino hay que sumarlo uno a otro. Porque una empresa no se sostiene si no hay beneficio. No puede hacer todo el bien que quiere hacer si no tiene con qué. Es cierto que no somos solo poseer, pero somos en cierta parte un poseer. Y ese poseer está al servicio de los demás. Depende, puede estar al servicio de los demás y entonces es donde toma su sentido más importante. Bien. Lo siguiente que quisiera decir es que Polo ha identificado tres radicales y esos tres radicales que ya más o menos se han ido hablando desde el principio de la tesis, donde está el principio del beneficio, el esencial o racional, como le llama el griego, y la persona o el radical cristiano. Esos tres radicales mueven la sociedad y también la economía. Es normal que mueva también la economía. Y dice, hablando de radicales, el clásico es el radical medio, correcto, pero no suficientemente profundo. El cristiano es el radical personal, el que es más propiamente tal. Por su parte, al radical moderno, yo voy escribiendo y me cambia un poco al inglés la computadora y algunas veces no me he dado cuenta cómo acaba. El radical moderno lo llama radical postergado o principio resultado. Estos tres radicales no son incompatibles y en nuestra situación histórica es patente que no se puede prescindir de ninguna de esas versiones. La clave es la compatibilidad en una ordenación de acuerdo con su profundidad relativa. O sea, lo que nos está diciendo Polo en esta cita son compatibles, podríamos decir, son complementarios, y hay que ordenarlos de acuerdo a una jerarquía. Cosa muy poliana, ¿verdad? Recordémonos que Polo nos habla siempre de jerarquías, ¿verdad? En los radicales personales habla del amar personal, del conocimiento personal, de la libertad personal. Cuando hablamos de los hábitos innatos, estamos hablando de la sabiduría, de los primeros principios y de la sindéresis. Cuando hablamos de la esencia, volvemos a hablar de jerarquías en voluntad e inteligencia. Cuando hablamos de esencia y corporeidad, estamos hablando de otro tipo de jerarquía. Polo constantemente habla de jerarquías.
reconoce que no son iguales y por lo tanto le da prioridad a lo más importante, a lo más radical, a la persona. En este sentido, podríamos decir entonces que la empresa no se define, y es que nosotros lo vemos. Por ejemplo, estamos trabajando, María, entonces, cuando nosotros estamos, y es lógico, ¿verdad? Que establezcamos jerarquía. Ignacio nos hacía ver que la escasez es un componente que nos acompañará toda la vida. Tenemos escasez y por lo tanto tenemos que decidir en qué invertir. En el ámbito humano muchas veces se habla en función de la ética, pero si vamos un paso más allá, vamos a establecer la jerarquía en función de la persona. Y esto es lo que, digamos, trata de hacer este modelo. ¿Cómo hacerlo de forma que sean compatibles? ¿Cómo hacerlos compatibles a la hora de decidir? ¿Cómo hacerlos compatibles a la hora de ver en qué proyecto invierto? Y aquí creo yo que es la idea clave y lo cual fundamenta la propuesta de mi tesis. Y es, entendida como manifestación humana, la sociedad está a medio camino entre la cultura y la sindéresis. Es decir, recordémonos que sociedad no es solo la sociedad guatemalteca o la sociedad mundial. Hay sociedades intermedias que son constituidas por organizaciones y entre esas está la empresa. La sociedad es un tipo de empresa pequeño, tanto más pequeño, pero en comparación a la de un país o la de una nación es una sociedad pequeña, pero es una sociedad. Cuando habla Polo de cultura, está hablando de nuestras manifestaciones, de nuestras acciones, de nuestro trabajo. Y en medio de ellos está la sindéresis, es decir, el hacer bien, la armonización. Pero si está en medio de, es que refiere a un destino. No es en sí misma la ética un fin. O sea, yo no pienso en la empresa para trabajar bien, sino trabajar para. Y en Polo sería utilizar la libertad para destinarme. Y entonces tenemos que ver para qué nos destinamos. Pero tenemos que destinarnos de tal manera que haga compatible los tres radicales: el económico, el griego y el cristiano. Y este modelo surge como una inquietud. Sí, la anécdota creo que es valiosa porque puede ser cuál es la génesis de este modelo. Por parte de la universidad me tocaba ver el proyecto del nuevo campus y como todas las cosas, pues si esperamos a tener el dinero, pues nunca se hacen. Así que las cosas que valen la pena se hacen y se empiezan a hacer y se va consiguiendo el dinero. Cuando hicimos el nuevo campus, teníamos que buscar donaciones. Y en una de las empresas que visitamos para pedirle donaciones a un empresario importante en Guatemala, decía, trabajamos, hablando de un valor de la empresa, trabajamos todos como dueños, más o menos. Lo decía muy bonito, pero en el fondo es, la gente que trabaja aquí trabaja como que si fuera dueño. Bueno, mi primera reflexión fue, bueno, lo traduciré a español, ¿y tú lo tratas como que si fuera dueño? ¿O lo tratas como un instrumento? Esa fue la primera, pero luego dije, bueno, no, de repente este empresario genuinamente busca el bien de las personas, y efectivamente es así. Es muy reconocido por eso en Guatemala y en la región. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para que las personas de veras trabajen como tal? Y de ahí surge este modelo. Lo importante es que es una propuesta práctica lo que vamos a ver y lo que busca es la integración de los tres radicales. No es, digamos, tiene fundamento antropológico, pero no estaré hablando de sindéresis y de las potencias esenciales, etcétera, no por desprecio, sino por la misma valoración que tienen. Hay que hacerlas vivibles para quien no es filósofo. O sea, una buena persona, ¿cómo las vive? Una persona que quiere hacer el bien, ¿cómo lo vive? En el caso de las empresas es importantísimo la alineación. Cuando uno está hablando en escuela de negocios se habla de alineación estratégica, es decir, que todos tengamos un enfoque a la hora del hacer
que permita integrar esos esfuerzos. Y eso es muy importante que sea común a todos. O sea, no puede ser solo de los dueños. O sea, no hay que estar en una dialéctica entre dueños y trabajadores, ni siquiera directivos y trabajadores. O sea, todos tenemos que ir a una. Por supuesto que eso se logra poco a poco, ya podemos ir platicando sobre modos. Y por lo tanto, a la hora de planear, yo tengo que tener un esquema referencial, un esquema común en el cual las personas, sin estarme preguntando a mí, puedan decidir y sumen valor de acuerdo a esa concepción de empresa que yo tengo. Por lo tanto, es importantísimo definir los elementos claves. Recordemos que estamos buscando los 3 radicales simultáneamente. No ahorita y ¿verdad? La de Adam Smith, cuando ya tenga suficiente nivel de beneficio, entonces va a rebalsar y va a caer a todos. Eso, desde mi punto de vista, es un desorden. Es una expresión de... Ahora, ¿es algo necesario? Sí. Pero no hay que confundir. Es como respirar y comer. O sea, ¿cuánto nos durará la vida si no respiramos y comemos? Pero no nos define respirar y comer. Si a mi esposa cuando llegue a la casa me dice, ¿cómo te fue en el día? Bien, respiré y comí. Va a creer que me estoy burlando de ella. Y con razón. ¿Cuántos jóvenes ponen en su Instagram ahora o en su TikTok? Respiré. Nadie. No nos define. Sin embargo, lo tengo que hacer. Y cuando estoy haciendo algo importante, estoy respirando y he comido. De la misma manera, el principio del resultado es bueno, pero es insuficiente para definir mi labor. Tengo que tener un marco de referencia y eso es lo que estoy intentando hacer en la tesis en el último capítulo. Pero para llegar a él, para llegar a un modelo, tengo que entender qué es la empresa. Para entender la empresa tengo que entender qué es el trabajo y para entender el trabajo tengo que entender qué es la acción humana. Entonces, empecé un poco por el final, ahora voy siguiendo la lógica de acción, trabajo, empresa y modelo. Y me ha servido mucho estudiar a la persona para poder ir afinando esto. Guiar las acciones directivas para el cumplimiento de la misión y visión. Yo tengo cierta alergia a esta misión y visión porque, como decía un empresario guatemalteco, misión y visión sin intención es pura canción. Yo prefiero utilizar la palabra propósito, porque eso es claro. O sea, si tu propósito es ganar dinero nada más, ese es tu propósito. Pero puedo tener otros niveles de propósito más altos. Mi experiencia en los bancos era que nosotros jamás veíamos las misiones y las visiones, porque teníamos poco tiempo. No nos íbamos a dedicar a estudiar lo que no sirve. Por eso es que yo le tengo tanta alergia a esa palabra. Polo le da una gran importancia a la ética y vamos a ver por qué en esto. Bien. Ya avanzando en esto, tenemos que reconocer, voy a sonar utilitarista, lo sé, y así debe de ser, me parece a mí, para impactar en el ambiente al cual yo estoy buscando enfocar, que es la empresa. Hablamos de rentabilidad, de eficacia, de eficiencia, de compromiso, de armonía, de participación, relación, creación de valor, dinamismo en el actuar, enfoque y reputación, motivación y legado. Yo les digo, ¿cuál de estas palabras les molesta a ustedes? Y pues hasta ahora ninguno me ha dicho que alguna palabra de estas les moleste. Y es lógico, pero que todas ayudan a la productividad. Y esa productividad hay que reconocer de qué factores, qué engranajes, qué palancas debo de mover para lograrla. Y entonces se han ido haciendo, o digamos, identificando a qué dimensión de la empresa corresponde cada uno de esos atributos. Pues el recurso tiene que ser rentable, la capacidad instalada tiene que dar eficiencia, el modelo de negocios tiene que ser eficaz, la cultura organizacional incrementa el compromiso, los principios corporativos hablan de la armonía en el actuar interno y externo, los miembros y los stakeholders, pues yo busco la participación de mis miembros y establecer relación con los stakeholders que forman parte de mi modelo de negocios.
El modelo de negocios manifiesta la creación, no es un modelo de negocios estático en el tiempo, sino que es un modelo de negocios que crea, que tiene dinamismo, que ofrece un valor. Pero en el tiempo yo tengo que variar el modelo y por lo tanto tengo que referirme a algo para hacer. Mucha gente cree que es el propósito, pero el propósito no. El propósito son 3 aspectos, o sea, dinero, crecimiento personal y servicio a la sociedad. Entonces, el cómo lo hago tiene que ver con la reputación, con el quién soy como empresa. Y ahí es donde entra el enfoque, porque vemos cómo las empresas que son exitosas se van desarrollando en el tiempo, pero tienen una identidad. Según una identidad, no estoy hablando solo de la marca, estoy hablando de la identidad como patrón para decidir. Es lo que habitualmente podríamos llamar misión y visión. Y la reputación, pues que afecta positiva si es buena y negativamente si es mala. Pero todo eso tiene un propósito y es la motivación y el legado que yo quiero dejar como empresario o como persona que trabaja en algún lado. Pero esas dimensiones tienen un orden. Cuando nosotros pensamos en el modelo de negocios, y ojo, cuando estamos pensando en una institución como la universidad, como un colegio, creo yo, ahí lo he probado. En colegios y universidades he probado este modelo. Cuando estoy hablando con organizaciones de otro estilo, no lo he probado, pero tengo la impresión que sí sirve. Entonces, un modelo de negocios, un modo de trabajar, se puede resumir en qué producto, a qué cliente y qué beneficios quiero obtener. Esto, para poder llevar a cabo, necesito conocimiento. Y eso es el núcleo de competencias. El núcleo de competencias me determina cómo trabajar, qué producto hacer. El núcleo de competencias me permite identificar a los clientes, reconocer cómo esto genera estos resultados. Es de suma importancia. Polo habla que la técnica es importantísima. Según el conocimiento, yo determino cuál es mi capacidad instalada, la necesaria para llevar a cabo este modelo de negocios. Y también, según ese conocimiento, utilizo esa capacidad instalada. Pero además de capacidad instalada, tengo que tener recursos. Y entonces, con la combinación de conocimientos, capacidad instalada y recursos, puedo generar aquel producto o servicio que me lleva a ofrecer algo a los clientes, un producto, para obtener unos resultados y un modelo de negocios. Ahora bien, vemos que hay empresas que trabajan por alguna razón de una manera mucho más eficaz. Y eso, desde mi punto de vista, tiene que ver con la cultura organizacional. De acuerdo al tipo de cultura organizacional, yo puedo impulsar de mejor manera las otras dimensiones, esas dimensiones del hacer, del saber y del hacer, para ofrecer. Y uno podría decir, bueno, ¿dónde radica la cultura? Pues radica en las personas. Radica en las personas que son miembros de la empresa, que tienen una cultura, tienen unos conocimientos, que utilizan las capacidades instaladas y los recursos para ofrecer un producto. Pero entonces cabría decir aquí, pero entonces, ¿por qué? Si esto es tan obvio, porque, a ver, yo reconozco que todo lo que les estoy diciendo, nada es nuevo. Tal vez lo único que tiene de nuevo es el relacionamiento de estas dimensiones. Pero hasta acá no he dicho nada nuevo. Y en empresa, y van a ver que terminaré diciendo lo de siempre de ordenado distinto. Eso creo que es el aporte. Ahora uno podría decir, pero ¿por qué si esto es tan obvio como lo es, la gente no lo hace? ¿Qué se necesita para tener una cultura organizacional más fuerte? Pues lo que necesito son principios corporativos. Y aquí Manolo me ayudó. El otro día, hace unos años, vino a Guatemala y le planteaba esto y me decía, sí, pero falta. Y tenía razón, porque yo pensaba que principios corporativos solo se refería a la sindéresis, al yo, pero en realidad tiene que ver los otros hábitos innatos. En cuanto a la sabiduría, la puedo reflejar, ya veremos, al propósito, y los primeros principios al entorno. O sea, tiene un reflejo increíble la persona en la empresa. O al revés, la empresa es un reflejo muy grande. Lo que yo hago tiene un propósito, como decíamos, y cómo lo realice tiene que ver con la identidad corporativa. Estas son las dimensiones internas. Y luego tengo unas externas con las cuales yo me relaciono, los acreedores y los proveedores que participan en la empresa ofreciéndome esto que habla Polo mucho de la especialización del trabajo,
y de la dependencia unos de otros se manifiesta acá. Y también el Estado, la sociedad y la competencia pues influyen en un modelo de negocios. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿Dónde está el fundamento de la persona? Ya vamos a llegar. Entonces, la relación es sistémica, porque de acuerdo al propósito yo voy a incorporar ciertos principios a mi modo de trabajar. No es que yo genere los principios, pero lo que sí voy a hacer es adoptarlos. Esos principios corporativos, a su vez, van a reflejar muchísimo, se van a reflejar en la identidad corporativa. Recordémonos que la reputación es algo que se nos concede. Y la gente va a estar dispuesta más a trabajar con nosotros en la medida que seamos fiables, que los hagamos parte. Por lo tanto, tiene implicaciones en el modelo de negocios y en quienes van a llegar a ser parte de la empresa. A su vez, va a ser un efecto en el tipo de clientes que tenga, si tengo clientes de ocasión o tengo clientes de relación, en la cultura organizacional, como ya lo hemos dicho, en el uso de los conocimientos dentro de la empresa, el tipo de productos que ofrezca la sociedad, el uso de la capacidad instalada de los recursos por parte de los miembros de la empresa, el tipo de relación que tendré con estos acreedores y proveedores y el modo de relacionarme con la competencia, la sociedad y el Estado. No voy a ahondar en cada una de las dimensiones porque nos llevaríamos todo este tiempo en eso. Y mi intención es dar lugar al diálogo. Pero lo que quiero demostrar es que las relaciones entre las dimensiones son importantes, reconocer que son sistémicas, pero a su vez hay que reconocer lo que Polo habla como repercusión. Las dimensiones superiores repercuten y las inferiores apoyan a lo de arriba. Por lo tanto, pues he tratado de hacer visual esa jerarquía, empezando desde el propósito que sostiene la identidad corporativa. La identidad corporativa aclara a la hora de trabajar cuál es el modelo de negocios, determina el modelo de negocios a quienes incorporo. No es que sea más importante, la persona es el centro, pero yo no incorporo a cualquiera a la empresa. Incorporo a la empresa de acuerdo a que comparta mi identidad, mi visión, que comparta mi modelo, que tenga ciertos conocimientos y cierta cultura, ciertas virtudes para poder llevarlo a cabo. El núcleo de competencias potencializa, la cultura organizacional potencializa el uso del conocimiento. Eso me da la eficacia en el uso de la capacidad instalada y la eficiencia en los recursos. Pero a su vez esto también es lo que Polo llama cascadas descendentes y ascendentes, pues vemos que las dimensiones inferiores apoyan a las superiores hasta llegar al cumplimiento del propósito, que es al final lo que nosotros estamos buscando. Por eso depende si en el propósito yo estoy incorporando los 3 radicales o no, para que esto sea posible. Y entonces tenemos que pensar, cuando hablamos de resultados, ya no solo en dinero, y esta figurita pues trata de decir que aquí está la persona, el dinero y el crecimiento organizacional. ¿Por qué digo que es reflejo de la persona? Pues aquí en el propósito, es lo que me ha inspirado a ponerlo aquí, es el amar personal. El para qué, la destinación. La identidad corporativa, eso de que cada empresa es distinta a otra, tiene que ver con el conocer personal, es manifestación del conocer personal de los fundadores y de aquellas personas que se incorporan a la empresa, o debiera de ser. El modelo de negocios es un reflejo de la libertad y los miembros de la intimidad, o sea, conmigo mismo. Por eso es que pienso que las primeras 4 dimensiones del modelo tienen un reflejo o reflejan a la persona. En el caso de los principios corporativos, reflejan los hábitos innatos, la sabiduría, primeros principios y sindéresis, la cultura organizacional, las virtudes de la voluntad, el núcleo de competencias, la inteligencia. En el caso de la capacidad instalada, es el cuerpo. En el caso de los recursos, son los bienes materiales. En el caso del producto o servicio, es el don. En el caso del cliente, es quien recibe el don, a quien se le ofrece el don, y quien lo acepta o no. Y de acuerdo a la aceptación, pues lo compra o no. Pero como la aceptación, según la relación, va variando, en el caso de la empresa, la aceptación se manifiesta en el pago. No es una relación, es una relación esencial, no es una relación personal, pero refleja.
y las demás personas pues, de la sociedad están acá contenidas en estas dimensiones. Ahora bien, hablamos de unos argumentos o argumentamos al inicio que pues teníamos ciertos indicadores positivos para la empresa, pero también tenemos que tener unos indicadores positivos para la persona que trabaja ahí. Y ahí sí lo puse en el orden correcto, de lo alto para lo bajo. O sea, cuando estoy hablando del amor personal, estoy hablando de la elevación personal y del servicio que se manifiesta en la contribución a la sociedad. La vocación es el modo en el cual yo, a través de la empresa, habiendo encontrado ese gusto por hacer algo, voy encontrando mi vocación que se manifiesta también en lo humano. El prestigio que vamos obteniendo a través, pues sí, es importante. El prestigio es un anzuelo para poder hacer más. Nadie trabaja con aquella persona a quien no reconoce fiable. Eso es así. O sea, te compro una vez, pero si me has quedado mal, no te vuelvo a comprar. Trabajo contigo este proyecto, pero si tú sos fiable y me has demostrado que además de fiable sos capaz, trabajo otra vez contigo. ¿O no acaso nosotros preguntamos antes de empezar a trabajar en un proyecto con alguien cómo es? Claro que nos interesa el prestigio. La creación y el dinamismo tiene que ver con esa libertad. No estamos determinados. Aportamos libremente. También la coexistencia, pues habla de esa apertura. Primero hacia adentro, con los miembros de la empresa, y luego hacia afuera, con nuestros clientes, con nuestros acreedores, con la sociedad. La ética y los primeros principios y la sabiduría le va a dar una armonía, ¿verdad? Una esencia personalizada. Me va a permitir mejorar, me va a permitir hacer más armónico la manifestación de la persona en mi actuar. La cultura organizacional tiene que ver con la voluntad y yo creo que específicamente con las virtudes, porque yo no estoy hablando de cultura organizacional de vengo y les echo un speech súper motivador que me dura 2, 3 días. Estoy hablando de eso que tiene que ver con que hoy que no tengo ganas voy a ir a trabajar, que tengo la suficiente prudencia para decidir bien, que busco la justicia a la hora de dar un pago, inclusive al imponer un castigo, una sanción. Busco ser justo, busco ser templado para poder no dejarme guiar por este resultado nada más, sino ver el beneficio de los demás, etc. El conocimiento que tiene que ver con el núcleo de competencias, cómo vamos creciendo nosotros al trabajar en esa área, la capacidad instalada, que es el cuerpo con las destrezas, y la parte de los bienes, que es la riqueza. Pues bueno, eso es lo que yo solo quisiera, yo he ido desarrollando cada una de estas dimensiones, quisiera hablar de dos, del propósito y de los resultados. En el caso del propósito, estamos hablando del tipo de bienes. Acuérdense que estoy hablando con gente utilitarista. Esto lo hablo al final normalmente, pero en este caso, como estoy en otro ámbito, pues empiezo de lo importante. Entonces, si nosotros nos centramos en la riqueza, estamos dejando de aprovechar la oportunidad que tengo de crecer esencialmente y de aportar a través de mi trabajo. Además, somos perfeccionadores perfectibles y entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad inmensa que nos da el qué hacer. El trabajo es una oportunidad de manifestar el amor y de encaminarse al amor, porque nace del amor. Entonces, cuando vemos así, esto no quiere decir que a todos no les vamos a cobrar, ¿no? Eso no. Es como que yo dijera, yo he puesto alguna vez este ejemplo, o sea, yo doy clases. Imagínense que yo, porque amo a mis alumnos, vengo y me paro a la entrada de la clase y le doy un abrazo a cada uno. Me dirían, bueno, ¿y a este tipo qué le pasa? ¿No? Lo propio de mi manifestación de amor como profesor, lo que corresponde es preparar bien mi clase, ofrecerla lo mejor que pueda, tratar de hacer comprensibles esos propósitos para el bien de ellos. Ese es el modo de amar según el tipo de relación profesor-alumno. El ser justo a la hora de calificar, el tratar de enseñarles lo suficiente para que les sirva en la calle. ¿Ya? Entonces, tenemos una gran oportunidad en el trabajo.
De acuerdo a los radicales que nosotros incorporemos en nuestra vida, pues vamos a ir constituyendo un compromiso con nosotros para buscar efectivamente eso. Tengo que favorecer el perfeccionamiento de los miembros de la empresa, aunque no lo puedo garantizar porque ellos tienen libertad. Y lo que me tiene que guiar es la dignidad humana, que es una manera de decir entendible de la persona. Los resultados, de acuerdo al tipo de propósito que tengo, podrán ser siempre, y Polo me encanta el modo de decir, que la empresa es creada para generar excedentes, pero ¿en qué? Bueno, no solo económicos, sino personales, privados y sociales. Y entonces, para que esto sea posible, yo tengo que reconocer que el beneficio, el modo de controlarlo, de hacerlo compatible, según aquellas referencias que veíamos al inicio, tendrá que hacerse que la rentabilidad que yo tengo derecho a buscar es aquella que se da de acuerdo al riesgo asumido. Maximizar utilidades es una manera elegante de decir, a mí lo que me importa es solo el dinero. Si somos consecuentes con lo que dice, porque maximizar utilidades, yo lo he vivido, yo lo he visto en las empresas. Lo he vivido en carne propia y lo he vivido afuera. Cuando yo empecé a trabajar en el último banco antes de venir, se me asignó un segmento. Salí con 4 segmentos a mi cargo y el sueldo no era 4 veces lo que tenía, ni tampoco era la suma de lo que habían dejado de pagarle a esas otras 2 personas que dejaron de trabajar y que yo asumí. Díganme, yo llegaba a las 9 de la mañana, salía a las 6:30, era el primero que me iba, comía en 15 minutos y me levantaba 2 horas en la madrugada a leer correos y a terminar lo que tenía que hacer. O sea, mi jornada era de 9 a 20 horas con 15 minutos de descanso. Eso es utilizar a las personas, ¿verdad? Pues bueno, así como esto, tengo algunas reflexiones sobre cada una de las dimensiones que les he presentado, pero en realidad quisiera pasar rápidamente a las aplicaciones. Si nosotros combinamos este sistema de dimensiones con el FODA, que es un modelo muy utilizado para analizar, vamos a poder concretar muchísimo mejor cada una de esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Nos permite determinar mejor cuál es la evaluación de las alternativas, analizar las brechas de desempeño y estimar mejor las repercusiones que nosotros vamos a tener de acuerdo a las decisiones que tomemos en la empresa. Yo lo he aplicado 2 veces fuera de clase y ha sido realmente efectivo en el modo de decidir. Pues bueno, eso es lo que yo tengo preparado ahora. Tengo las otras dimensiones, pero lo que agradecería ahora es el diálogo, ¿verdad? Bienvenida Genara y Manolo, no había tenido la oportunidad de saludarles. Luis también, María Clara, Graciela, pues bueno, tengo aquí la suerte de conocer a bastantes de ustedes y algunos todavía no, pero yo cierro la presentación tan pronto entienda cómo aquí se hace en Zoom y pues pasamos al diálogo, creo yo. Acá está. Bien. Bueno, pues gracias por la oportunidad de compartir y quedo ahí a disposición de vosotros, de ustedes, diría yo, en mi casa. Bien, pues muchas gracias, Tono, muy sugerente, y también muchas gracias por la brevedad y este espacio tan generoso que nos dejas para el diálogo, que seguramente que suscita pues muchas inquietudes. A mí también, viniendo de la universidad, manteniendo un pie ahí, pero ya en la empresa, de lleno en una pequeña empresa, realmente ando buscando también esta síntesis que planteabas entre el fin, que es la persona, como no puede ser de otra manera, tú lo has dicho, no tiene sentido un fin en la empresa diferente también a los insumos de la empresa, que también son personas, el trabajo, como tú has dicho, ¿no?
esa síntesis también entre los resultados y el fin último, que es la creación de persona y sociedad, por ampliación. Desde ahí yo recojo lo que tú nos has dicho al principio, pues tu primera parte me ha gustado mucho y me gustaría igual profundizar un poco más en ella. Lo que se integra, la integración de los opuestos, no es un balance, no es un pesa más, pesa esto, sino sumarlo, hay que sumar. Me parece que esa idea, los opuestos suman, no es un juego, por así decir, de suma positivo, y esa suma, ¿cómo generar esa suma? Es la pregunta, ¿no? Y después también, otro tema importante, también los tres radicales, el griego, el cristiano, el moderno, también cómo recogemos hoy o en qué radical potenciamos nuestra empresa. Y por último punto, también la experiencia que tuviste, que te cambió. Yo también quisiera tratar en la empresa que los trabajadores son como si fueran dueños de la empresa. Partir de esta hipótesis, y también me gustó tu evolución, ¿no? De cuestionar al empresario, pero realmente si no les tratamos como si son dueños, nunca lo van a ser. Aunque no lo sean, hay que tratarles como dueños. En ese sentido, la empresa tiene que ser también como ese lugar de empoderamiento, por así decir. Pero después también cómo tú cambiaste y, oye, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo haces que en tu empresa sean los trabajadores esa sensación, que quizás el radical griego, de nuevo, el tener, que los trabajadores tengan la empresa, es mi empresa. Bueno, no sé. Mira, yo de lo que has dicho solo quiero hacer una pequeña aclaración. Yo creo que son aparentes opuestos. Porque si la persona para vivir tiene que tener medios, porque tiene cuerpo, entonces no puede estar opuesto al crecimiento esencial ni a su destinación. Nos han hecho creer que son opuestos. Y creo que el creerlo es muy natural después de que nosotros vemos en el modo que son expuestos en general. Y esto creo que es de las cosas más valiosas y por las cuales, digamos, bueno, contando un poco, yo cómo conocí a Polo, porque un amigo mío me dijo, léete este libro. Y entonces me parecía que desde un principio Polo, sin decirlo exactamente así, anda buscando la integración. Podríamos decir, anda diciendo que seas la misma persona siempre sobre ese tema. Dicho esto, pues, pero estoy de acuerdo, o sea, Sernin, es solo un modo de decir, pero es que aquí me dicen, es que tanto que te complicas con las cosas que dicen, sí, pero es que en esas cosas es importante pensar, porque yo realmente creo que cuando dice esta empresa, quisiera que los demás trabajen como dueños, es un modo de decir, porque no se plantean que sean parte de. Es que en el fondo no tengo que ser dueño para trabajar así. Es que si me reconozco parte de, y me reconozco por eso tratado con justicia, y me reconozco identificado en el propósito del servicio que compartimos, ¿por qué tengo que ser dueño para trabajar? Yo entiendo por qué lo dicen, porque dice, yo quisiera que tú trabajaras con el mismo empeño y con la misma visión que tengo yo. Es que se puede, pero el ojo no tiene que dejar de ser ojo para poder aportar, ¿verdad? No, el ojo aporta la visión al ser humano. Entonces, yo no tengo que ser dueño para trabajar, pero es que se recurre a eso porque es una manera de decir, trabajemos juntos, cuando lo que deberíamos de decir es identifiquémonos en la misión, en el propósito y en la identidad corporativa, porque entonces me identifico en el qué, en el cómo y en el con quiénes. Y entonces ya no te hace falta decirlo así. Podríamos decirlo, creo yo que estaría mejor dicho,
los dueños, los directores, los trabajadores, trabajamos de la misma manera. ¿Por qué es, digamos, esa necesidad de fijarse tanto en las palabras? Porque lo que sucede es lo que Polo llama el miedo y la mentira. Porque entonces, si tú me dices a mí que yo voy a trabajar como dueño, eso quiere decir que si tú no sacas a un socio, ¿tampoco me vas a sacar a mí? ¿O vas a repartirme los beneficios económicos en la misma lógica? No digo en la misma cantidad, en la misma lógica que le repartes a los demás. Entonces, creo que eso es muy delicado porque ocurre lo de miedo y mentira. Tú me empiezas a mentir, yo te empiezo a mentir también de vuelta. Eso me encanta a mí, digamos, esa frase del miedo y la mentira es lo que a mí me enganchó a Polo, porque yo lo vi muchísimas veces. Recuerdo una empresa en la cual todos sabíamos que el gerente general era una empresa grandísima, tenía unos conflictos de interés, porque se sabía que los clientes, para obtener crédito, le daban una pequeña participación accionaria a ese gerente de banco, bueno, es un banco al cual yo me estoy refiriendo, con tal de que tuvieran mejores condiciones de crédito, tuvieran mejores accesos a los cuales la empresa normalmente no tendría. Esa persona decía, sí, este banco al cual nosotros amamos y tal. ¿Amamos? O sea, ¿tú amas a la empresa a la que le robas o a la empresa en la cual comprometes tu conflicto de interés de tal manera? Pero uno no le podía decir, no, usted mire lo que está haciendo porque te echaba. Entonces empieza el miedo y la mentira. Eso es lo que yo intento con este modelo también. No tener que recurrir a esas frases que son bien intencionadas, pero no del todo exactas. Buscan lo mismo, pero de forma transparente. Y yo creo que es importantísimo en la empresa llamar a las cosas. No tiene de malo querer ganar dinero. Yo sostengo en mis clases que no hay que buscar lo necesario. Hay que buscar para vivir bien, vivir dignamente, ¿verdad? Porque los bienes materiales manifiestan a la persona también. Amplían la posibilidad de ofrecer dones y por lo tanto son buenos. Es un poco, por supuesto, tiene que entrar la ética, como decía Ignacio la vez anterior, porque lo sensible nos atrae. Y no está de moda, digamos, los jóvenes aquí dicen, no es cool, ¿verdad? Nadie te dice, qué crack, cómo cuidas a la persona. Sí, eso es cierto. Te aplauden por los beneficios que logras, no por la sostenibilidad siquiera. Pues bueno, gracias, Ernie. Solo quería comentar eso, pero no sé, me encantaría escucharlos. Y sí, Fernando. Sí, hola Marco, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo entré tarde porque estaba en una reunión, entonces no vi toda la presentación, pero de lo que he escuchado ha sido muy interesante, me parece un enfoque novedoso, por lo menos para mí, no lo he visto antes. Y quería preguntarte por la definición de riqueza que tú manejas, ¿no? Ahora en el Perú bueno, no sé si conocen un poco el contexto político, pero hay un candidato que quiere expropiar y quitar la riqueza a las empresas, ¿no? Y el concepto de la riqueza parece obvio, pero no es tan obvio al final. Entonces, ¿tú te estás refiriendo a la utilidad económica de los resultados contables o estás manejando un concepto más amplio de riqueza? Yo pienso que la riqueza, digamos, hay que hablar también para que se te entienda, ¿sí? Sí. Pero la riqueza en sí misma debería ser entendida como excedentes. O sea, respecto de lo que eras y de lo que tenías, ¿qué más tienes? ¿O tu persona es más elevada o no? Esa es la verdadera riqueza, porque esa es la que tiene el sentido completo. Ahora, como explicaderas para entendederas, pues tendremos que utilizar la palabra riqueza, la palabra crecimiento personal, creo yo,
para poder ser entendibles. Pero también hay que plantear la trascendencia, me parece a mí. Porque si bien esto es un poco más complicado y también es un reto, pienso yo, para nosotros. Yo soy creyente y creo que al final el sentido último de lo que hago tiene que ver con Dios. Pero, ¿cómo hago para que las personas puedan descubrirlo por sí mismas? Poniendo a la persona. Porque la persona es el camino para llegar a Dios. O sea, descubriendo quién eres, preguntándote y reconociendo el valor que tienes como persona, pues entonces, pues vamos a poder descubrir que hay algo más. Ese además que habla Polo. Y pues eso es la riqueza. Te entiendo, y especialmente en nuestros países donde existe tanta connotación negativa hacia el empresario. O sea, el empresario es lo peor de la sociedad, mientras Polo te habla que es el esperanzador de la sociedad. Y creo que sí, porque un buen empresario es aquella persona que es capaz de salir de sí mismo, tiene riqueza material, pero congrega a más personas para poder crecer también. Entonces, contestándote en concreto, la riqueza hay que explicarla, pienso yo, como riqueza material, pero hay que decir que existen otros tipos de riqueza y si hace falta ponerlo en comillas, lo ponemos en comillas, para que definan. Modos de explicar, pues yo les digo a mis alumnos que son de último año de carrera, a ver, ¿quién de ustedes, cuánto se define su valor personal por el número de ceros que tiene su chequera? Y les ofende. ¿Cómo así? O sea, yo valgo lo que... Bueno, pues entonces trabajemos conforme a eso. ¿Verdad? Que al final lo que nosotros buscamos en esto es que les vaya bien en la vida. O sea, si pudiéramos definir cuál es el motivo o el propósito de esto, es que a la gente le vaya bien. Que le vaya bien en la vida. Y eso creo que es lo que tenemos. ¿Cerny? Tu micro. Sí, no sé si no estaba diciendo nada, estoy escuchando. Ok. Bueno, pues entonces, como les digo, lo que yo intento hacer es organizar la empresa o una institución educativa o de cualquier tipo, una organización, de forma que se puedan completar. Entonces, hablo para Galay en este momento que está en un colegio, o Genara que está en una universidad, o Manolo, tal. Cuando nosotros estamos en una institución educativa, de alguna manera, la jerarquía, no, de alguna no, la jerarquía se mantiene. La persona en sus dones, o sea, la persona, la esencia y los frutos materiales. Lo que sucede es que tengo que hacer cierto énfasis, ¿verdad? Porque en la empresa no basta con tenerlo para subsistir. En una universidad algunas veces sacrificarás el aspecto económico al punto de solo ser autosostenible para poder llevar a cabo tu labor. Porque ahí eso es muchísimo más importante o es evidente su importancia. Pero no podemos pensar en una empresa que no tenga resueltos los números. Tampoco podemos pensar en una institución educativa que no tenga un modelo económico lo suficientemente fuerte para subsistir, porque si no lo hace no puede llevar a cabo su labor. Por grande, digna, magnánima que sea, por necesaria que sea, necesitamos ese dinero. Entonces, por eso es que yo creo que ni siquiera en una institución de carácter educativo, pues deberíamos nosotros de olvidarnos de los radicales. No he pensado en una institución de carácter eclesial, pero la iglesia muchas veces tiene que dejar de hacer cosas porque no tiene recursos. Entonces, allí el radical económico es muchísimo menor.
pero entra en juego. Cada vez se manifiesta más que es en la parte necesitante donde hay que contemplarlo. Pues esto es lo que tengo, ¿no? O sea, la ética y cada una de las dimensiones que ahí tengo, pero bueno, ustedes me dirán qué quieren, lo que hacen es reforzar esto. Y mi tesis es eso, o sea, explicar el fundamento de la persona y algunas líneas líneas muy claras, muy sugerentes de parte de Polo, para poder estructurar la comprensión de cada una de las dimensiones de forma que contribuya a ese cumplimiento de propósito. Pues esto es... Sí, Pablo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Pablo. Gracias. Disculpen que estoy manejando, que me tocó esta mañana salir. Solamente quería comentar algo respecto de la centralidad de la persona en la empresa, que me parece vital. Pero es complejo porque hay personas que son clientes, proveedores, personas que son trabajadores, directivos, ¿no? Sí. Entonces todas están participando de alguna forma en la organización, pero por distintas razones, ¿no? Así es. Entonces, Juan Antonio Pérez López solía hacer una pregunta y decía, alrededor de esto, ¿cuál es el fin último de la empresa? Entonces, el management se suele decir que el fin último o principal, antes se decía que era el valor para el accionista, luego ahora se dice que el cliente, y en cambio Juan Antonio decía que el fin último de la empresa son los trabajadores, los empleados o colaboradores, como se quiera llamar, porque están más comprometidos y el fin más importante de la empresa es satisfacer las necesidades que ellos están esperando y a las cuales nosotros nos hemos comprometido, ¿no? Sí. Bueno, esto quería comentar porque creo que da luces para pensar un poco en este tema central de que la persona es evidentemente lo más importante, pero que cada uno de los grupos tiene razones distintas. Y por último, hablando de riqueza, la riqueza que genera la empresa, evidentemente no es solamente económica, ¿no? Sino también hay un tema de desarrollo y aprendizaje de las personas conforme hacen su labor o participan de la empresa. Y por último, el desarrollo como personas, que tiene que ver ya con el tema de la virtud, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el rol del empresario va mucho más allá que solamente obtener una rentabilidad económica. Esto es lo que quería comentar. Sí, un poco, si me permites, sobre este tema que habla Juan Antonio Pérez López sobre que hay distintas, digamos, roles o tipos de relación, el que trabaja contigo, el que te vende, el que te compra, la sociedad, etcétera. Yo diría que tiene mucha razón porque el grado de relación es lo que te establece el tipo de frutos. No, esto es, el grado de relación es la prioridad. Y de acuerdo a la naturaleza de relación es el tipo de frutos que una empresa debiera ofrecer a ese grupo de personas. Por ejemplo, si en Guatemala, que hay tan pocas vacunas de COVID, yo tengo una vacuna de COVID, o bueno, nos pongamos, tengo 4 vacunas de COVID. Y dispongo utilizarlas y se vacuna mi esposa y mis 3 hijos. ¿Tendría derecho de enojarse un primo mío porque no le puse a mi sobrino la vacuna de COVID? Sería ridículo que él se enojara conmigo porque yo te diría, es mi esposa y mis hijos, van primero. Es natural. En cambio, él no tiene derecho a enojarse. Pero si yo dispusiera que tengo 4 y se lo pongo a mis ahijados, mi esposa y mis hijos se enojarían conmigo y con natural razón porque la relación con ellos es más cercana, es de esposo e hijos. Es decir, que de acuerdo al tipo de relaciones que uno tiene, nacen ciertos compromisos para ofrecer. A todos busco ofrecer dones, pero a cada uno según el tipo de relación y el grado de proximidad. Hay un libro que
de Juan Elegido sobre la ética y habla del principio de proximidad y de proporcionalidad. Entonces, esa relación que tú has dicho, Pablo, que decía Juan Antonio Pérez López, creo que se basa en esos dos principios éticos de la proximidad y la proporcionalidad. Entonces, de esa forma podemos establecer. Lo único que yo le agregaría a lo que tú has dicho es que yo pienso, pero ese es, digamos, es que además de los trabajadores, y a ver, a nadie le debería de molestar que te dijeran, eres trabajador, ¿no? O sea, eres una persona trabajadora, pero para guardar las formas, pues los trabajadores, los gerentes, los directivos y los socios, si estamos sosteniendo anteriormente que somos todos parte de la empresa, debiéramos de pensar en los socios, en los directivos, también en su crecimiento personal, en su crecimiento esencial y en su crecimiento económico. Porque muchas veces hablamos hacia el trabajador y no sé si porque damos por supuesto o porque yo no lo necesito, ¿no? O él no lo necesita, nos olvidamos de los socios. Cuando si hemos dicho que es el que genera la empresa, el primer deber de la empresa es hacia los socios. Y luego el vínculo que se genera con la empresa es de acuerdo al aporte que cada una de las personas realice a la empresa. Tú aportas más, el vínculo es más fuerte. Y porque el vínculo es más fuerte, te pago más. O sea, tiene lógica, o sea, es consecuente. Tiene que ser así, porque por lo menos en nuestros países donde el aporte más escaso es el intelectual, es lógico que yo cuide más a esas personas, porque todos se beneficia un mayor número de personas de acuerdo al aporte que hagan esas personas, estos otros directivos. No puedo hacer tanto bien si no hay quien dirija. No puedo ofrecer tantos dones a la sociedad si no hay quien dirija. Por lo tanto, si es tanto el valor que ellos aportan, es lógico que su vínculo sea mayor con la empresa y por lo tanto hay que retribuirlo. Desde mi punto de vista, el pago es una manifestación pobre, pero una manifestación del grado de aceptación que tú tienes con esa persona. Recordémonos que Polo habla de la aceptación del dar y el don. Pues bueno, o sea, si yo estoy aceptando tu aporte como directivo, pues es lógico que tu pago tiene que ir por esa vía. De acuerdo, muchas gracias. No puede servirte. Con gusto. ¿Hay tiempo para más una pregunta, profesor? Sí, yo tengo hasta 45 minutos más. Así que para mí sus preguntas son valiosísimas porque acuérdense que estoy en la fase de escribir, así que esos cuestionamientos me hacen reflexionar y muy probablemente no pueda responder algunas cosas que ustedes digan, pero claro, con gusto. Claro, sí. Estoy hablando de Brasil y aquí soy profesora en el curso de Administración Pública, pero mi formación es en Administración Empresarial y he trabajado por muchos años en bancos en Brasil, hace casi 10 años y comprendo un poquito de cómo es, que es algo parecido aquí que he visto en Brasil. Entonces, he gustado mucho cuando hablas sobre principios corporativos. Algo muito interesante en tu modelo es algo que he anotado algunas cositas aquí y hoy pienso que las organizaciones están considerando como algo muy importante las relaciones con los miembros externos como stakeholders y también la reputación de las organizaciones, que hoy no es algo tan gerido o algo tan en las manos de las propias organizaciones. La reputación es todo el público que puede
cambiar la imagen de una organización. Y algo que también la opinión pública está ahí afectando de alguna manera, porque los valores modernos hoy pueden ser opostos a los valores o principios de las organizaciones. Entonces, me parece que muchas organizaciones están luchando y teniendo dificultades para lidar con esta agenda o opinión pública que puede ser diferente de sus principios corporativos. Y pienso que hay problemas, las organizaciones nem siempre saben cómo hacer eso y acaban por enfraquecer sus propios valores y principios para tener una buena reputación o imagen para su público de colaboradores y tal. Sí, sí, María Clara, muchas gracias. Realmente es importantísimo, creo, reconocer que la reputación es algo que se te otorga. La identidad corporativa, en cuanto al enfoque, es algo que tú forjas, pero en cuanto a reputación es algo que se recibe. Yo lo propicio con mi actuar. Y ahí es donde entra la importancia de los principios corporativos en su triple dimensión, ¿verdad? Digamos, animada en los 3 hábitos innatos que hemos platicado. Pero cuando tú tienes un actuar consistente de acuerdo a esos principios, eres reconocible. Y entonces es más sencillo ser reconocido porque vas a tener un modo consistente de actuar que permite forjar la identidad. Es cierto que esa identidad está sostenida con hilos. No, ¿por qué? Porque de una corporación que tenga 5,000 trabajadores, hay uno que hace una acción que riñe con los valores sociales y te lo ponen en una red social y te destruyen, lo que has hecho mucho. A nosotros nos sucedió hace poco, y creo que no hay ningún problema de decirlo, hace poco, pues lamentable el error de una persona de la universidad que ofendió, sí puedo decir sin mala intención, pero con carencia total de prudencia, a la comunidad judía. Nosotros en la universidad tenemos muy buena relación con la comunidad judía, a tal punto que ellos están becando a una persona para que estudie el pensamiento judío y lo relaciona con la dignidad humana. No hablamos del holocausto, no está estudiando el holocausto como quería la comunidad, porque nosotros le explicábamos que de acuerdo a nuestra identidad corporativa, donde la persona tiene una centralidad, somos obra corporativa del Opus Dei, entonces, porque es hija de Dios, eso es totalmente transparente y le decimos, lo que sí es compatible con lo que tú quieres y lo que yo soy, es que el holocausto nunca hubiera sucedido si la dignidad humana hubiera sido respetada y reconocida. Y entonces nos podemos trabajar con personas que aparentemente tienen una forma distinta de ver, pero te hace entendible. Y ese no ceder en todo te hace hasta más valioso, creo yo. Pero por eso es importante que en tu identidad corporativa tú puedas transmitir con mensajes, tanto interno como externo. Bueno, ahora no hay nada interno, eso hay que partir sobre ese sentido. O sea, yo recuerdo, yo veo la parte de comunicación en la universidad y me decían, no, es que esto es un mensaje interno. No hay nada interno ya, todo sale. O sea, tenés que saber que todo sale. Pues bueno, entonces en este caso que estaba comentando de esta lamentable acción, cuando llega la familia a quejarse con la comunidad judía, le dice la comunidad, deberías de revisarlo porque con ellos hemos trabajado muy bien. O sea, el haber hecho acciones concretas, el haber sido transparentes en nuestra identidad, permitió que algo que pudo haber crecido muchísimo no tuviera ese impacto. Hay que sembrar previamente.
Pero para sembrar hay que ser consistente y hay que ser consistente, es decir, siempre vas por la misma línea y vas a cosechar lo que has sembrado. O sea, no puedes pedir préstamo de identidad corporativa. Solo puedes disponer de tu saldo de identidad corporativa, hablando en bancos, ¿verdad? O sea, yo puedo girar de mi chequera de identidad corporativa, pero no puedo pedir un préstamo. Antes tal vez, pero ahora nunca. Muchas gracias. Saludos. Pues bien, yo creo que ahí estamos con alguna duda o algo así, pues siempre es bienvenida. Oh, hola, Antonio, soy Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero saludarte. Bueno, yo es que ha sido un poco ajetreado, tengo que salir varias veces, pensé que ya no podía volver a entrar y he vuelto a entrar, así que no me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Yo estudié en mi tesis cosas relacionadas con empresa, pero ya las tengo un poco en los pies, ¿no? Pero sí que, a ver, ha habido una cosa que has dicho y me gustaría ver, tú has dicho, o sea, me parece interesantísimo lo que estás haciendo sobre cómo engalzar todas las ideas de Polo y llevarlas a la práctica, que hay que hacerlo y mostrar cómo, digamos, que el beneficio no es malo y el tener no es malo. Pero hay un momento que a ver, acláramelo, porque has dicho, creo que la primera, corrígeme, porque una de las primeras obligaciones de la empresa es con el socio, ¿no? O algo así, perdón, no sé si era así más o menos. Y yo creo que de tu propia tesis y un poco de lo que yo recuerdo que decía Pérez López, todo, digamos que se puede sacar la idea de que, digamos, la empresa tiene tres obligaciones. Una hacia afuera, ¿no? Que sería con su producto, hacia la sociedad. Esa sería su conexión con la sociedad, lo que yo ofrezco a la sociedad. Y claro, para eso tiene que ser un producto que valga. No tiene que ser, yo puedo buscar un producto para obtener el beneficio y simplemente me da igual cómo lo produzca. No, tiene que ser un producto que valga. Uno, como tú has dicho, hacia los socios, que son los que me pagan, y luego tienen un compromiso interno, bueno, esto sería medio interno, depende cómo sea, ¿no? Y uno interno hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, digamos que esos serían las tres aportaciones de la empresa a la sociedad. Hacia adentro sería hacia los trabajadores, cómo creo el ambiente de trabajo para conseguir mi misión y que la gente que trabaje sea tratada como persona. Hacia afuera, cómo ayudo a los demás, ¿no? Con mi producto, y hacia los que me dan el dinero, cómo les remunero el dinero o cómo pues, les agradezco el darme la financiación. Entonces, mi pregunta, que esto hasta ahora ha sido un rollo, ha sido, ¿te he entendido bien? O sea, tú te querías decir que tenía solo la principal relación con el accionista o no, o realmente piensas que es hacia más sitios. Y los has pensado como, digamos, en tu tesis hablas un poco de cómo se pueden compaginar estas tres aportaciones de la empresa, y simplemente para saber lo que tú comentas y eso. No, pues muchas gracias, con mucho gusto. Mira, creo que Pérez López tiene mucha razón al reconocer que hay, yo le llamo frutos, ¿verdad? O aportes, hacia afuera y hacia adentro. Esa es como la primera clasificación. Me parece que es muy correcto el decir que los trabajadores no solo es el pago, sino también lo que Polo llama de formarlos. O sea, hay que formar a la gente para que sea mejor en su trabajo y mejor persona. También hacia afuera, en la sociedad, a través del producto, y a los socios la remuneración. Creo que Pérez López, los tres, digamos, afirmaciones que ha hecho son correctas. Y
y voy a decir algo, pero con todo el respeto que le tengo, pero incompleta. Incompleta porque, bueno, voy a decir, coherente con la concepción que a mí me da la impresión que Pérez López tiene de la persona. Me parece que Pérez López, siendo muy clásico, él ve la esencia y la persona como una realidad, una misma realidad. No diferencia suficientemente a la persona de su esencia. Y entonces, lo que está diciendo tiene que ver con eso. Por eso, pero ¿por qué hago esa aclaración? Porque en ninguno de los tres casos, o sea, yo no puedo tratar de forma distinta a todas las demás, a todas las personas con las cuales yo me relacione. ¿Por qué me decías tú que el producto es el modo de hacer? Porque no es un producto que va a la nada, es un producto que va a las personas y las tiene que hacer mejor. Es que si no, vender drogas sería una empresa. Vender pornografía sería una empresa, ¿verdad? Lamentablemente hay gente que ya ve eso como normal, pero en una concepción, digamos, correcta de la persona, esto es malo. Entonces, no es lo mismo dedicarte y ofrecer productos dignos que productos no buenos. No sé cómo decirlo, pero tendría que redactar, pero no buenos productos. Dentro de los productos dignos hay grados también. ¿Verdad? No es lo mismo dedicarte y ofrecer, qué sé yo, o sea, medicinas, educación, lo que fuera, que golosinas a los niños. Sí, son buenas porque es un modo de decirle al niño te quiero, pero es más importante la medicina. Entonces, bueno, son diferentes productos. Pero lo que me parece a mí que olvida es que, o a menos que habría que ampliar cuando tú dices, cuando Juan Antonio Pérez López habla de trabajadores, es que no me puedo olvidar de la persona, pero de la persona que genera la empresa. Y eso tiene su origen en que si nosotros vemos la literatura de empresas, te habla de los accionistas como stakeholder. Pero ¿cómo puede ser quien funda la empresa stakeholder de sí mismo? Nadie es stakeholder de sí mismo. Nadie es un ajeno a mí. Tú eres tú y tú, la primera relación que uno tiene es con uno mismo. O sea, es cuando Polo habla de la intimidad. Así como tienes intimidad, te abres. Y en esa apertura es lo que se representa a los que trabajan contigo. Puede ser una manera de verlo, y creo que no es la mejor. A los clientes, a los proveedores, a la sociedad, etc. En mi modo de ver, cuando nosotros hablamos de intimidad y tomamos esa realidad personal y la tratamos de reflejar en la empresa, debiéramos de hablar de miembros y en esos miembros considerar con distinto rol y con distinto grado de relación a los socios, a los directivos, a los gerentes y a los trabajadores. Porque entonces se entiende que todos deben de buscar el perfeccionamiento personal, el perfeccionamiento esencial, los frutos económicos, el cuidado de tu cuerpo. O sea, no te expongo yo a una jornada de trabajo que ya no sea adecuada para tu salud. Voy a decir cosas que suceden en mi país. No te expongo a condiciones de trabajo que son dañinas para tu salud. ¿Por qué? Porque eres parte. Uno se cuida a sí mismo, yo cuido a los míos. Como cuido a los más altos en jerarquía dentro de la empresa. Eso me parece a mí que se puede aportar a esa buena visión de Pérez López a partir de Polo. Creo que cuando nosotros estamos hablando a la sociedad en el producto, que sí, es la primera, hay quien define que esa es la primera responsabilidad social empresarial de la empresa, y creo que sí. Pero hay una más que tú puedes aportar. Por lo menos para María Clara, para Genara, para mí, que está, bueno, Graciela también, porque viene de Argentina, es muy patente. Y es, ¿cómo le demuestras tú a los demás que trabajar éticamente, ya no digo trascender, éticamente, es posible? Pues cuando tienes una empresa
y demuestras que sí se puede. Nosotros en el certificado de ética que estamos ofreciendo, estamos buscando a las empresas más importantes del país. Gracias a Dios lo hemos ido logrando. Ya tenemos 3 de las 5 empresas más grandes del país han pasado por nuestro certificado, porque creemos que además de que son empresas muy importantes y se puede llegar a muchas personas, marcan un modo de trabajar que sirve de parámetro para otras empresas. Dicen, bueno, es que así es como se hace. Porque es natural que de esas empresas grandes salgan personas que vayan a trabajar a empresas más pequeñas a dirigir. Y lo que nosotros estamos buscando es hacer como esa cascada o esa influencia a partir de personas reconocibles, ¿verdad? Aquí pasa, no sé si pasa allá, pero digamos, trabaja en tal empresa. Entonces, sabemos que es bueno. Y sabemos que tiene modos de trabajar adecuados. Tiene buenas prácticas. Entonces, lleva esas prácticas a otros lugares. Entonces, creo que a Pérez López debiera de agregarle, además del producto, es el aporte en la configuración del modo de trabajar en la sociedad. Y pues eso podría decirle. Muchas gracias. Ok. Un poco aprovecho, ustedes me dicen, yo me enrollo en esto y como me encanta hablarlo, entonces podría seguir la mañana mía, ¿no? Pero recuerdo que la vez anterior tú decías de que las personas tenemos necesidades y tenemos proyectos. Creo que este modelo, lo que te agregaría ahí es el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento esencial de las personas. Somos un necesitar, un crecer y un aportar. Y eso trata de reconocer este modelo, esas tres dimensiones de la persona. Entonces, pues creo que eso es como... Sí, yo lo que veo, lo que veo más que en el mundo de hoy, que es más difícil hacer ver que no, tú lo has mencionado un poco, ya lo has dicho, o sea, que no, como Polo diría, el radical moderno es el radical del principio del resultado. Sí. Es decir, lo que no se mide no existe prácticamente, o lo que no se produce no existe. O sea, no me hables de crecimiento personal, yo lo que quiero es que crezcan los balances, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo. Pero vamos, que este principio está en todo. Quiero decir, el principio, la idea potente de Polo es que se da cuenta de que es el principio que rige, digamos, lo moderno. Para lo moderno, lo que no se produce, lo que no genera éxito inmediato no existe. Y esto pasa en el mundo académico, pasa también. O sea, el publica o perece, es una versión de eso. Tienes que tener éxito para poder, porque si no tienes éxito no eres nadie, ¿no? Entonces es una versión, digamos, está todo orientado al resultado, ¿no? Y entonces es verdad que el resultado es necesario, por un lado, como tú has dicho, porque es que sin resultado no, o sea, yo tengo que decir algo. Pues puedo ser muy buen profesor, pero si no digo nada y no produzco nada, no hago nada. El problema es ir a hacer ver más allá que el resultado no es lo más alto, sino que es lo que tú que estás intentando, o sea, cómo logras desde la empresa hacer ver que aunque tienes que tener resultados, lo que tú puedes aportar va más allá del resultado, o sea, de ese resultado. Sin resultados no hay empresa mínima, vamos, lo he dicho mal, pero vamos, mínima no se mantiene la empresa, ¿vale? Pero lo que yo hago va más allá. Es como tú dices, y me parece eso es, digamos, lo que más valor aporta a lo tuyo. ¿Cómo puedes organizar la empresa de modo que se vea que se puede aportar? Que es más importante, ¿no? El aportar o lo que pueden crecer las personas. Me acuerdo cuando Cernin hizo referencia al artículo ese primero que publiqué, que me estuvo ayudando a traducir, a revisar el inglés cuando estábamos en el doctorado, y lo que comentaba era un poco eso, que el dinero, en ese artículo el dinero no es un conector de la empresa,
no es digamos, el dinero solo confluye intereses, pero no conecta a la empresa, ¿no? Y ese es el problema que hay, que es solo crear dinero y hay que hacer algo más. Perdona, habla tú, que ya me he enrollado yo mucho. No, es bien importante, y es que lo que tú has dicho tienes razón. De hecho, cuando yo hablo de este modelo, empiezo hablando del resultado y hablo especialmente del resultado económico, porque hay que conectar y porque si no es malo en sí mismo, lo que tenemos que hacer ver a través de este modelo, lo que intento hacer yo es que no es lo único. Y al final después se comerán que no es lo más importante. Entonces, creo que de acuerdo a la audiencia que tú tienes, puedes adaptar tu explicación. ¿En qué sentido? También es cierto que tu resultado va a ser mayor en la medida en que la gente trabaje mejor. Y yo he visto personas y les convenzo así de decir, hace esto, porque así tu gente va a producirte más. Es cierto, te va a producir más. Entonces, si tú eres totalmente utilitarista, te puede servir el hecho de que tratando mejor a las personas, ellos van a producir más. Entonces, eso te lo entienden. Es cierto, pero es incompleto. No es lo más alto. Ahora, si tú estás frente a una persona, a un directivo, que ya le importa a la persona, le puedes dar un escalón más. De todos modos, creo que lograríamos que aquella persona que trabaja con el utilitarista a ultranza, por lo menos viva mejor. Y ya le habremos aportado algo. Porque me sirve, sí, pero te respeto. He visto casos, por ejemplo, con quien yo trabajo muchísimo, el tema de trabajo-familia. Bueno, yo no... He de admitir que a mi trabajo-familia, lo que Nuria Chinchilla habla en el IS y todo esto, a veces me rebasa. Lo admito, ¿verdad? Porque muy alejado de la realidad de muchas empresas en Guatemala. Por supuesto que lo valoro, pero creo que eso es como irse muy alto de entrada. Habrá que entender el valor de la persona poco a poco para llegar a eso. Pero no es que sea incorrecto, es muy valioso, pero llega a más. Primero, ¿cómo me vas a entender eso? Si tú eres capaz de sabotear a la competencia, de tratar mal al que, digamos, de aprovecharse, por ejemplo, actitudes que yo he visto acá. Pues si no le gusta que se vaya, total, aquí tengo 25 personas que podrían hacer el trabajo si él no lo quiere hacer. Tú quieres trabajo, tienes trabajo, trabaja todo lo que yo te diga y dame gracias porque te estoy dando la oportunidad. ¿Verdad? Entonces, pienso que sí, que hay como escalas. Cuando yo presento esto en planeación estratégica en la Escuela de Negocios, lo presento totalmente distinto. No hablo del fundamento antropológico y lo voy llevando poco a poco. Pues hay que adaptarse, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que efectivamente el radical moderno, si nos descuidamos, nosotros lo vivimos en la familia. Cuando te lleva a tu hijo, por lo menos en el colegio donde nosotros tenemos a nuestros hijos, la tarjeta de calificaciones tiene dos partes. Tiene las notas y una especie de virtudes. Si yo de primero le digo a mi hijo, ¡hala, qué buen promedio sacaste en la nota! Y no le hablo primero de las virtudes, le estoy diciendo, soy moderno. Le estoy gritando, soy moderno. Pero si de primero le hago referencia a las virtudes y luego qué bueno, qué malo, pero que no le diga, es que bajaste la nota. Sí, pero bajaste la nota y las virtudes creciste y no le digo primero eso y después lo otro, pues le estoy gritando con mis acciones que lo moderno es lo que me rige. Y es muy, muy fácil caer en eso. Muy fácil. Graciela, ¿tú tenías la mano levantada? Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Hola, Tono, ¿cómo estás? Bueno, un gusto ante todo
querido amigo vale. y colega. Mira, recién dejé una nota en la que, bueno, la verdad que me ha gustado mucho la exposición porque integra un alto nivel académico, como es todo el corpus filosófico. Tú me quieres mucho, Graciela, pero no lo hagas ver tanto. O sea, eso... Ah, bueno, pero lo tengo que decir porque a mí me parece que es un desafío inmenso, porque tanto tú como yo provenimos de ámbitos de acción, tú más que yo, tú de la empresa, yo de la psicología, ¿no? Es decir, de un ámbito práctico, yo soy psicóloga y tú eres, eh, bueno, un bancario, digamos, ¿no? Entonces, buscar articular o encontrar en forma clara la articulación del modelo antropológico de Polo y verlo y manifestarlo y que se vea claro y que se vea, digamos, cómo es un factor central y activo en el modo de aplicar o de llevar a la acción nuestra área de competencia, digamos, nuestra disciplina. En tu caso estás hablando del área de la empresa. Bueno, así que quería mencionar esto porque me ha dejado bastantes cosas para pensar, pero sí quería detenerme en un punto que, que me ha quedado ahí como una luz, ¿no? Que es el tema del propósito, la noción de propósito. El propósito en la empresa, el propósito en el empresario, el propósito en el empleado, el propósito, digamos, ¿no? Me parece que es una noción muy interesante para ir como definiéndola bien, porque me parece que ahí convergen los tres radicales humanos. Entonces, es muy potente. Si la noción de propósito podemos llevarla a la práctica y ver de qué manera se puede encarnar en cada uno de los actores, ¿no? No sé, digamos, el propósito es como la fuerza vital también de cada uno, desde otro nivel más básico, ¿no? Podemos encontrar un lenguaje común entre el empleador y entre el empleado, entre el profesor y el alumno. Nos podemos juntar en el propósito, podemos elevar el propósito juntos. El propósito del alumno quizás no sea exactamente igual que el del profesor. Si el alumno, por ejemplo, claro, solo quiere aprobar, principio del resultado, ¿no? Quiere aprender y en consecuencia aprobar, vamos a decir entonces el principio de la razón, ¿no? Y si además de esto quiere como aprender que esto le sirva para crecer, entonces tenemos que ese alumno tiene un propósito potente a la hora de sentarse allí en su mesa y escuchar al profesor y hacer su carrera universitaria, ¿no? Yo creo que cuando a la gente le hablamos, ¿no? No dicho como la palabra propósito, pero también se puede utilizar porque es una palabra que es bastante motivante, ¿no? A nadie le disgusta que le hablen de un propósito o de la idea del propósito, más bien llama la atención. Surge, tengo un propósito, no tengo un propósito, entonces ya a partir de ahí se te abre un panorama muy interesante para pensar, para también dialogar, ya sea que sea un cliente, ya sea que sea un alumno, en fin. Entiendo por otro lado también, y creo que no podemos ser ingenuos de lo duro que es la realidad en la que, como en el ejemplo que decís recién, bueno, si este no hace lo que yo quiero, chao, hay 25 por detrás. Está claro que el propósito de ese señor que habla así, que es muy frecuente, no solamente es el del resultado, sino fundamentalmente el del dominio. Y eso entra dentro de otras categorías éticas, en todo caso, en fin, humanas. Digamos, sin dejar de ser ingenuos, es decir, sin ser ingenuos, realmente me parece que la noción de propósito da mucho para que de menos podamos ir a más. Por ejemplo, tu propósito es que te hagan caso porque de esa manera tú piensas que te va a dar mejor resultado. Tu propósito es que te hagan caso, tomando este ejemplo duro que acabas de mencionar. Tu propósito es que te hagan caso porque, bueno, porque tú tienes mucha experiencia y tu lugar te lo has ganado a fuerza, suponte, ¿no? Entonces uno puede entrar en esas
en esas áreas bastante disfuncionales desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, a través, ¿no?, sí, vamos a decir, la lógica del propósito y el lenguaje diría yo del propósito. El propósito habla en términos de resultado, habla en términos de narcisismo, habla en términos de persona, habla en términos, nos habla el propósito, ¿no? Porque siempre se manifiesta. Bueno, eso me ha dejado pensando este tema. Pues mira, la verdad es que eso es lo que intentamos, ¿verdad? Pero creo que este modelo, estoy convencido, o sea, si no, no estaría, digamos, lo que he oído, ¿ah? Cuando uno hace la tesis cree que es la solución del mundo, etcétera, y tal. Pues bueno, es que si no, ¿cómo lo defiendes? O sea, ¿por qué trabajar en algo? Y eso, digamos, yo tengo la suerte de trabajar en algo que realmente me apasiona en el tema de la tesis. Pero, por ejemplo, bueno, quisiera de esto que has dicho sacar dos cosas. Por ejemplo, el tema de radicales. Si yo veo el tema de aprobar el curso, es un modo de ver porque con esto voy a ir a trabajar para ganar dinero. Pero puedo buscar aprender cosas también. Y puedo buscar aprender cosas para aportar en un futuro a la sociedad. De esa forma, por eso digo, no hay que esperar a que yo ya tengo el curso, el título, y entonces ya puedo trabajar para aportar, ¿no? Desde cada acción, nosotros debiéramos de integrar los 3 radicales. ¿Por qué para mí es tan importante el tema del trabajo? Pues lo veo con esto, o sea, desde mi punto de vista, esto que yo estoy trabajando tiene que ver con mi vocación personal. Es para lo cual yo fui, digamos, es el rol que yo juego según el modo de pensar de Dios en la creación. Pienso yo que es así. Y eso te anima muchísimo. Y creo que cuando lo vemos así, cada uno con lo que tenga que hacer, lo que pasa es que cuando eres académico es demasiado evidente. Pero les puedo decir que de los últimos trabajos que yo hice en el banco fue buscar establecer un modo de análisis de crédito para empresas que ya tenían 2 o 3 generaciones y que no tenían en orden todos los documentos técnicos con los cuales se puede trabajar muy fácil el análisis de crédito. Y con una persona que les puedo asegurar que no tenía ningún tipo de formación poliana, bueno, yo mismo tampoco la tenía en ese momento, reconocíamos cómo a través de desarrollar ese criterio de análisis de crédito que permitía al banco oportunidades de negocio, pero que también a la sociedad ofrecía la posibilidad de hacer crecer buenas empresas que no están del todo ordenadas, veíamos que ahí hay un aporte a la sociedad. O sea, también se puede. Lo que pasa es que nunca nos lo van a decir así, con términos de la persona, etcétera, pero sí te entienden el bien de los otros, el ayudar a los otros, es una manera. Y yo creo que este modelo funciona cuando tú tienes solo un radical moderno en la cabeza. Lo que pasa es que tu propósito es súper reducido. Funciona cuando tienes el radical moderno y el radical griego, pero su máximo uso es cuando tienes los 3. Y eso es lo que he intentado hacer. Pero eso es lo que yo busco ofrecer. Una herramienta que no la tenga que adaptar para cuando estoy en modo utilitario. No, ahora estoy en modo de relaciones sociales. No, ahora estoy en modo personal. No, es el mismo siempre. Como un ordenador. Yo lo usaré casi como una máquina de escribir, otro lo utilizará como una herramienta de trabajo y organización de su vida, y otro lo utilizará muchísimo más. ¿Cuánto le saques el jugo? ¿Cuánto le saques de provecho al ordenador? Depende de ti. ¿Cuánto le saque de provecho al trabajo? También depende de cada uno. Pero si volvemos a la frase aquella que desde mi punto de vista es clave, que es que entre la cultura y la sindéresis está la sociedad,
eso lo que está reconociendo es que según el modo de organizar la empresa, se propician más fácilmente ciertos frutos. Y ese es el objeto de esta tesis. Pues, buenísimo. Yo creo que ya tenemos que ir acabando. Tenemos 10 minutos si alguien quiere decir algo, y si no, pues agradecer muchísimo la atención de ustedes, que para mí es un regalo, ¿verdad? Es un regalo sus comentarios, y bueno, cualquier duda, cosa, pues ahí está mi correo, Marco Antonio García, tono para ustedes, pero formalmente pues Marco Antonio, ¿no? Entonces, acá quedo abierto y a dialogar, y agradecer mucho a Cernin esta idea del seminario que nos ayuda a todos. Así que adelante. Sí, gracias, Tono. Yo un poco agradeciendo también todas las intervenciones, todas ellas me han parecido muy buenas porque se ve vuestra experiencia detrás. Yo quisiera hacer, no una síntesis, pero lo que me ha sugerido todo lo que habéis hablado es también mi tema, lo que más importante veo yo, mi principal preocupación, y creo que puede ser también como un hilo que puede ayudarnos mucho a todos, que es la cuestión del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Desde lo que comentabas tú, Tono, con tu hija y la cartilla, es que el optar por las calificaciones frente a las virtudes es como Ignacio también hablaba del resultado inmediato. Entonces es un tema de tiempo. Si optamos por el corto plazo, pues realmente la empresa va a esos resultados, que los necesita para sobrevivir, es supervivencia. Pero si hay paciencia, al final si hay fe, si hay confianza, podemos optar por ese largo plazo, por esa persona que estamos hablando, por esa sociedad, en el caso de tu hija, por esas virtudes. A veces tampoco vivimos en un mundo de opciones y se plantean conflictos entre el corto y el largo. Y la empresa a menudo tiene que optar o sea, suman, pero tiene que renunciar, puede tener que renunciar o bien a su propósito por la supervivencia del resultado o viceversa. O sea, esos conflictos se nos dan, que Pérez López también cuando eso lo recoge bien, ¿no? Entonces, el elemento clave es el tiempo, ¿no? Y después también lo que traía Graciela me sugería también, está ahí también, aunando también filosofía con Heidegger, del cual Polo toma muchísimo. Polo se basa en Heidegger realmente. El miedo a la muerte, ¿no? Cuando realmente tememos, vamos al corto plazo, ¿no? Cuando hay como una confianza y a la vez pues vivir realmente, bueno, no sé. Vamos, eso me sugería un poco, ¿no? La importancia de la confianza, de la fe, y eso nos lleva y luego, retomando también el inicio, al como si. Tratemos a la gente como si, decías tú, fueran dueños, con todo el diálogo, como si, porque así crearemos, digamos, vamos a poner en primer lugar lo que creemos, ¿no? Esa confianza, y después el resultado se dará por añadidura. Sí, es resultado. Y luego, por último, perdón que se me había olvidado, la pregunta que te ha hecho inicialmente Fernando, ¿qué es la riqueza? Es que nuestro resultado es la riqueza, pero una riqueza también, como tú has dicho, pues la riqueza personal, social, de creación. Creo que nuestra riqueza será crear personas que puedan, ha salido también, buenas personas, que sean generosas. Es que qué mejor resultado que eso, que tú crees una persona, que un trabajador tuyo ayude a otros desinteresadamente, o que tú mismo seas generoso y ofrezcas algo, pues eso no es eso un gran resultado. Claro.
Sí. Es que, bueno, aquí tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Yo pienso que si partimos desde esa cita que decía de revalorar la economía y ya no solo verla como un aspecto de riqueza material, sino de riqueza esencial y personal, pues la vamos a valorar con todo su potencial. Y aquí yo creo que es la llamada nuestra, ¿verdad? Hacer ver, desvelar ese montón de mentiras que nos han dicho que la empresa está hecha para ganar utilidades, ¿no? Y solo, pero es que se vuelve por incompleta mentira. Pero bueno, esto nos da mucho, qué alegre, y realmente nos da para seguir hablando, y sería interesantísimo que alguien hablara de riqueza el próximo mes o algo así. Sí, quisiera que Javi nos diera también su visión desde otra cultura, un poco lo que se te ocurre. Es que lo último que habéis hablado sobre crear persona, no solamente riqueza como dinero, ¿no? Como la generosidad y personal de una persona que, no sé, crear personas, ¿no? Es muy importante. No solo dinero, o crear personas que van creando otros, es muy importante. Es que me llena tanto y me llega y que no sé ni cómo expresar lo que a veces uno siente, ¿no? De las conversaciones que he oído todo, y es muy importante para mí. Como soy un alumno y escucho, y para luego ejercer o crecerme mí mismo, porque el nivel que estás hablando es un poco alto para mí, lo que hago es aprender. Y todos aprendemos. Yo solo tengo esto. Muchísimas gracias, y la verdad es que está bien. Bueno, un gusto verdadero, y ojalá algún día tengamos la oportunidad de reunirnos presencialmente. Sería algo muy bueno. Sería, no, va a ser. Será. Eso hay, por supuesto que sí. Tenemos que reunirnos, juntarnos, crear algo, ya veremos dónde, pero sí, no lo dudo. No, yo confío en eso. Si puede ser Senegal también, mejor. Y Guatemala. Nos faltan gente como Perú, aquí tenemos por dónde ir. Sería muy bueno hacer, porque tenemos tiempo, una vez al año en cada lugar. Vamos a hacer un seminario de crear, de dialogar, de confianza. Oye, ¿por qué no? Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Tenemos ya, por ser fieles al tiempo, a Tono especialmente, pero a todos, pues ha sido una jornada muy buena, y pues quedo abierto para vuestras sugerencias, también para la próxima sesión, y un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, gracias. Nos vemos, Tono, en el curso de polo. Todos compañeros. Sí. Muy bien. Bueno, hasta luego. Adiós.